Los 7 perfiles del dinero. Descubre cuál es tu personalidad de dinero. Hola a todos, hoy les comparto 7 perfiles de dinero que el millonario Zen clasificó como las personalidades que puede tener una persona en cuanto a su relación con el dinero y a qué tipo de inconvenientes te enfrentará eso. Lo anterior con el objetivo de mejorar tu relación actual con el dinero. No necesariamente tiene que ser cierto para ti, pero quizás te des una idea de cómo estás actuando en relación al dinero. Quédate hasta el final, y te invito a suscribirte y darle like al video. Un saludo para todos. Ahorrador compulsivo. Perfil. Tal y como su nombre lo indica, si eres este tipo de persona, significa que ahorras compulsivamente, porque esto te genera una sensación de seguridad, y piensas que ahorrando es la única forma que tienes de amasar una fortuna. Ahorras y ahorras sin un objetivo específico. Esto puede ser un error, ya que al fijarte metas al momento de guardar tu dinero, es de las mejores formas de atraerlo, gracias a la positividad que tus sueños y metas generan. Potencial problema. El miedo a perder tu dinero evita que gastes incluso en cosas necesarias o benéficas para ti mismo, misma. Posible solución. Trata de buscar un equilibrio entre disfrutar la vida y ahorrar. Crea un plan de gastos en el que dividas una parte para gastos básicos, otra para pagar deudas, otra para ahorrar y por último, una parte para disfrutar. Disfrutar de la vida y del dinero que ganas con esfuerzo es también agradecer, y el universo otorga todo aquel que es agradecido. Aunque si eres de la idea de vivir modestamente ahora, para luego vivir cómodamente, también es una opción. Gastador compulsivo. Perfil. Gastas en cosas innecesarias y usas tu dinero para ser socialmente aceptado, aceptada. Presumes de lo que tienes porque utilizas esto como mecanismos de defensa para llenar vacíos sentimentales. Y porque sientes que si no tienes cosas materiales o símbolos de riqueza, nunca tendrás un puesto dentro de la sociedad. Potencial problema. Utilizas el dinero como solución para absolutamente todo, y a veces esto te genera numerosas deudas, ya que sueles gastar más de lo que ganas o de lo que debes gastar. Posible solución. Tratar de controlarnos a nosotros mismos es genuinamente complicado, ya que muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Busca sanar esas heridas que te llevan a querer ser aceptado, aceptada solo por tener dinero, y luego complementa esto con un plan para gastar solo en cosas necesarias, no en lujos innecesarios que solo te harán tener una fachada surrealista de lo que en verdad eres. Tener lujos y vivir cómodamente no está mal, de hecho es nuestro objetivo, pero el hecho de tenerlos solo para aparentar genera una falsa riqueza, además de que estás comprometiendo tu tiempo a la larga y ser esclavo de tus deudas. Es mejor primero crear tu riqueza, crear tu árbol de dinero o activos que paguen tus comodidades, y entonces, como consecuencia, los lujos. Generador de dinero compulsivo. Perfil. Dedicas la mayor parte de tu tiempo a trabajar y buscar alternativas para generar dinero, porque piensas que así hallarás la felicidad plena. La aprobación social es necesaria para ti, porque solo así puedes ver que eres exitoso, exitosa. Potencial problema. Tienes tranquilidad financiera, ya que cuentas con dinero para enfrentar cualquier situación,
Pero la pregunta es, ¿eres unido con tu familia? ¿Pasas tiempo con ellos? ¿Tu pareja y tú tienen una buena relación? Si las respuestas a estas preguntas son negativas, entonces el afán de tener solo dinero está dominando tu vida. Posible solución. Haz una pausa y disfruta de lo que tienes y a quien tienes. No se trata de conformarte y dejar de trabajar o perseguir tus sueños. Se trata de encontrar un equilibrio y darte cuenta de que hay cosas a tu alrededor que también son valiosas y merecen tu atención. Incluso, ser una persona abundante significa que además de tener dinero, tienes sanas relaciones, buena salud, etc. Además, darte cuenta de lo que está a tu alrededor puede aportarte mayor voluntad, vitalidad, creatividad para generar nuevas ideas que te hagan producir más dinero. El indiferente al dinero. Perfil. Piensas que el dinero es malo y que no lo necesitas, siendo esto sinónimo de una herida muy profunda con el dinero y de problemas en el pasado referentes a él. Potencial problema. Tienes muchas heridas, quizás desde niño, porque te implantaron la idea de que las personas que tienen dinero son malas y que el dinero no es importante, premisas similares a estas. Posible solución. Puedes buscar apoyo de otras personas para detectar estas heridas y puedas sanarlas a tiempo. Debes tener claro que el dinero no es malo. Lo malo son las decisiones que tomas al utilizarlo. Lo malo es lo que aprendiste o sabes del dinero. Destina dinero a cosas que te llenen el corazón y te den felicidad. De esta forma te darás cuenta que tener dinero no te hace mejor persona, pero tampoco la peor. Simplemente eres tú experimentando el dinero. Mientras tus creencias de dinero sean positivas, podrás expandir tus experiencias más creativas con el dinero. El derrochador de ahorros. Perfil. Es una mezcla del ahorrador y gastador compulsivo. Ahorras mucho y luego lo gastas en cosas innecesarias, generando una fuga en tu economía. Potencial problema. Pierdes el dinero que con tanto esfuerzo te ha costado reunir en cuestión de segundos. No tienes autocontrol y vives con el pensamiento de que conseguirás más dinero. Posible solución. No des nada por hecho. Transforma tus pensamientos y elimina ese pensamiento de que si gastas, con seguridad, vas a conseguir más dinero. La vida puede cambiarte en un segundo, por lo que tener un salvoconducto ahorrado puede literalmente salvarte la vida. No está mal gastar en sí. La función del dinero es de intercambio. Lo intercambiamos por satisfactores o bienes. Sin embargo, un mal gasto puede llevarte a la ruina y perder todo. Así que debes considerar qué cosas requieren de mayor importancia y qué cosas no. Qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias para ti. El jugador. Perfil. Amas la adrenalina que esto genera y tu pasión por correr riesgos es lo que te empuja a apostar y a apostar, siempre tentado a la suerte. Potencial problema. Te dejas llevar por el calor del juego y no sabes en qué momento detenerte, llegando así a apostar incluso parte de tu patrimonio en un minuto y perderlo mucho más rápido. Posible solución. Deberías ponerte límites. Debes comprometerte a hacer una introspección
y buscar una solución que te regrese la tranquilidad financiera que da el ahorro en lugar de apostar. O podrías solo destinar una parte de tu dinero para ello, pero limitarte a apostar más de lo que has determinado para ese fin. El preocupado. Perfil. Vives preocupado, preocupada por perder tu dinero, incluso si no haces nada para que esto pase. Te obsesiona pensar en las consecuencias que traería perder tu dinero, y esto hace que vivas en un círculo vicioso de pensamientos negativos. Potencial problema. La ansiedad, los constantes pensamientos negativos te embarcan en un viaje de desdicha del que no logras salir, al menos no por voluntad propia. Posible solución. Busca el lado positivo en las conversaciones contigo misma sobre el dinero. Trabaja para comprender de dónde provienen tus preocupaciones financieras. Puedes incluso buscar apoyo con personas del ámbito que te ayuden a detectar el origen de tu preocupación y encontrar un plan financiero que te brinde estabilidad y seguridad financiera. Déjame saber en los comentarios con qué perfil de dinero te has identificado. Independientemente de la personalidad con la que te identifiques, recuerda siempre manejarla desde un lado positivo y no dejar que tus pensamientos tóxicos generados por heridas del pasado con el dinero tomen el control de tus decisiones. Cada perfil puede trabajar en sí mismo para encontrar lo que mejor le funcione en relación al dinero. Recuerda, todo se trata de creencias, lo que creemos sobre el dinero. Y estas creencias, en su mayoría, fueron influenciadas a nosotros desde la infancia, por lo que un autoanálisis o introspección a nosotros mismos será de utilidad para detectar esas creencias erróneas y sustituirlas o reescribirlas con nuevas creencias. Cada vez que detectes en ti un sentimiento negativo o pensamiento negativo de dinero, conviértelo en positivo en ese mismo instante. Por ejemplo, si piensas que no tienes dinero, piensa en que sí tienes dinero. De esta manera, y siendo constante, impides que esas mismas redes neuronales de información erróneas se sigan conectando, se sigan activando, y de esta manera comienzas a reprogramarte con nuevas creencias. Déjame saber en los comentarios con qué tipo de perfil te has identificado, o si no te identificaste con ninguno. Un saludo para todos.